El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. El pueblo de Israel siempre fue un pueblo quejoso. Y en esta ocasión, en el libro de los Hechos, los murmuradores eran judíos que hablaban griego. La murmuración surgió unos días después de Pentecostés, en el año 33. Muchos de los nuevos discípulos que habían venido del extranjero fueron acogidos amablemente por los hermanos de Judea. Pero en el reparto de los alimentos surgió un problema. Y a raíz del problema comenzaron a murmurar los de habla griega en contra de los judíos de habla hebreo. Estaban reclamando que a sus viudas se las pasaba por alto en la distribución diaria. Ve ahí en Hechos 6, verso 1. En aquellos días, dice, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Esta murmuración no fue como la de los israelitas en el desierto. Los judíos de habla griega no se quejaron egoístamente de su situación, sino que señalaron una falla que podría agravarse en la ayuda que se le daba a algunas viudas. Y con sus quejas no levantaron ni causaron ningún alboroto, tampoco se rebelaron contra Dios, más bien presentaron su queja a los apóstoles y ellos actuaron con rapidez al ver que la reclamación o el reclamo tenía fundamento. Este es un buen ejemplo para los pastores, para los líderes principales, para los ancianos, para los dirigentes de la iglesia en el día de hoy. Hay que actuar rápidamente, porque cuando se actúa rápidamente y se corrige algo que está mal, se acaba la murmuración. ¿Por qué? Porque la gente se queda sin argumento. Lo que está mal no se puede tapar. Hay que actuar para evitar mayores problemas. Proverbio 21, verso 13. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. ¿Por qué las viudas tenían que ser alimentadas? Porque una viuda que no tenía marido se moría de hambre si no tenía quien la sustente. Por eso dice la Escritura, el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Hechos 6, verso 2 ahora. Entonces los 12, dice, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas también. No es justo. Busquen entre ustedes 7 hermanos que tengan buen testimonio, que tengan estos requisitos, que sean llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros vamos a persistir prácticamente en nuestro llamado, oración y el ministerio de la palabra. Entonces agradó esta propuesta a toda la multitud y así hicieron la elección de 7 diáconos. ¿Quiénes eran estos griegos? Es lo primero que tenemos que saber. No eran griegos
Eran judíos de sangre judía como los hebreos, pero vivían en el extranjero. Habían venido para la fiesta en el tiempo de Pentecostés. Puede ser una de esas, o eran judíos griegos que ahora estaban viviendo en Jerusalén. Estos judíos griegos hablaban griego, y las costumbres y la cultura griega había influido en ellos. Por esta razón fue que ellos fueron llamados judíos griegos o helenistas. Sin duda los griegos eran más prósperos, gozaban de un mejor vivir más cómodo, eran más receptivos y vivían menos presos que los judíos hebreos con la ley. Los griegos o helenistas estaban conscientes de la diferencia de la lengua y de la cultura. Estaban conscientes a la diferencia que veían en el trato que recibían las viudas hebreas. O sea que además de ser griegos, además de tener la cultura griega, no eran ciegos, ¿no? Estaban mirando que había un mejor trato para las judías hebreas que para las viudas griegas o las viudas hebreas. Entonces, la murmuración siempre causa daño. Por eso debemos pararla tras que aparecen las primeras señales, porque el efecto de una murmuración es expansiva. Los seres humanos somos propensos a la queja. Y la adversidad normalmente nos inclina a murmurar. Una explosión de murmuración puede hacernos ver las cosas más grandes de lo que son. Inclusive podemos ver un grano de mostaza como una montaña o un grano de arena como una montaña, porque así es la murmuración. Y en este tiempo, a medida que las cosas empeoran en el mundo, hay mayor razón y hay más cantidad de razones para estar descontento. Entonces uno llega a la iglesia, al lugar de reunión, al lugar del campamento, y llega pues molesto, llega agobiado por los problemas, llega ya porque no se diga a algunos, o porque no vayan a decir que no fue. Entonces cualquier pinchazo de una palabra es una explosión, y esa explosión produce una queja, y la queja o murmuración se va yendo, creciendo, 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 y es una expansión para una explosión posterior si no se para. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso del 1 al 5. Estos son los consejos del apóstol Pablo a Timoteo, su discípulo. Le decía Pablo a Timoteo: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y escuche esta advertencia grave: que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A este tipo de personas evita, dice. Evita.
Es por eso que debemos frenar toda chispa de murmuración entre hermanos. Porque a veces los motivos bien analizados nos hacen dar cuenta que no son de gran importancia. Solo se trata de debilidades humanas, malas actitudes, productos de malos momentos personales. Y debemos aprender a pasar por alto la ofensa. Proverbios 19:11. La cordura, que es prudencia, juicio y sensatez del hombre, detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Esto se aprende, hermanos. Con una buena coraza en su sitio, puede uno pasar por alto la ofensa. Cuando la coraza está daleada o no la tienen, sufren el daño. Vivimos en tiempos difíciles y en medio de una sociedad violenta. Y como vimos al inicio, todas las personas tienen problemas, tenemos problemas. Y no todas las personas tienen a Cristo en su corazón. Y cuando Cristo no está en el corazón de una persona, lo único que puede haber es enojo, rabia, ira, frustración y muchas cosas más si está viviendo en situaciones difíciles. Muchas veces las personas reaccionan totalmente diferente de lo que aparentan ser. Sale lo que tienen en su corazón. Si hay odio, si hay amargura, si hay ira, no van a haber reacciones benignas. No van a haber palabras amables. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Fíjese que cuando uno tiene un problema y llega una persona amiga a visitarlo, ¿qué es lo que habla uno? Del problema. El problema está ahí. Se va, parece que pasó ya porque salió, pero no, entra otro. ¿Qué es lo que vuelve a salir? El mismo problema. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta que nadie le atiende. Me lo ha contado tantas veces que ya dice, ay, ya, si es la familia, ya cállese mamita o cállese papaya. Ya no sé cuántas veces va contando lo mismo. El tipo de sociedad que vivimos, o en el tipo de sociedad que vivimos, tenemos que aprender a refrenar nuestro carácter. Ay, que es dura. Pero vale la pena ser gobernados por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te va a llevar a llorar un rato y después como un bálsamo va a venir a refrescarte. Cuando entregues todo. Cuando reconozcas que no puedes hacer nada. Hasta el enojo se va. La ira se va. Porque Él quiere enseñarnos a pasar por alto la ofensa. ¿Es difícil? Claro que es difícil. Claro que es difícil. Pero si pasamos por alto la ofensa, vamos a demostrar sabiduría. Proverbios 19:11. La cordura, que es prudencia, juicio, sensatez del hombre, detiene su furor.
Y su honra, ¿cuál es su honra? Pasar por alto la ofensa. Así que cuando se toman decisiones, aunque sean difíciles, pasar por alto la ofensa demuestra sabiduría de Dios. Pero cuando te dejas llevar por la ira, demuestras necedad, como dice el proverbio, y falta de ¿qué? De cordura. 2. Si pasamos por alto la ofensa, vamos a darle honra a nuestra vida. Proverbios 19:11, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. El que es sabio por el Espíritu Santo no se pondrá al nivel del necio, sino nos vamos a involucrar en un dime y direte, como se dice, con alguien, ofendiendo más. Y a medida de que van las ofensas y vienen, vamos a salir perdiendo, vamos a salir agredidos, vamos a demostrar insensatez, cero valentía y cero fortaleza. La honra es la fama que se gana una persona. La honra es el reconocimiento que se le da. No es bueno tener fama de peleón, ni de peleona, ni de iracundo. No es bueno. Si pasamos por alto la ofensa, preservamos nuestro testimonio. Eclesiastés, capítulo 10, verso 1. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así, una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Una pequeña locura, una mala palabra, una mala actitud, un momento en que se nos va la lengua, destruimos años de buen testimonio. ¿De cuántas pequeñas locuras tenemos que arrepentirnos en la vida? Palabras que nunca debimos haber dicho. ¿Cuántos años enemistades entre familias por pequeñas locuras? Porque cuando se pierde la credibilidad, no es fácil recuperarla. Una pequeña locura nos puede llevar a la cárcel y luego arrepentirnos toda la vida. 4. Si pasamos por alto la ofensa, demostramos nuestra fortaleza. Proverbios 16:32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu del que toma una ciudad. No es fuerte el que golpea más, no es fuerte el que más grita. La Biblia nos enseña que la verdadera fortaleza radica en el dominio propio. Dominio propio significa tener poder sobre nosotros mismos, gobernarnos a nosotros mismos, porque si tenemos dominio sobre nuestras reacciones, somos verdaderamente fuertes. 5. Si pasamos por alto la ofensa, literalmente podemos salvar la vida. Eclesiastés, capítulo 9, verso 4. Aún hay esperanza, dice, para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Qué hermoso verso. Mejor es que digan, aquí vive fulano, a que digan, aquí murió fulano.
Así que, ¿qué es lo que el Señor quiere enseñarnos? Que seamos prudentes, que seamos sensatos, que lo hagamos por nuestras familias. Ellos nos necesitan todavía, porque ¿de qué te sirve ser necio y orgulloso? Te vas a sentir mal. Es por eso que debemos pasar por alto la tendencia de quejarnos, porque si no ponemos freno a esa tendencia de quejarnos, vamos a desarrollar un espíritu de insatisfacción y nos vamos a convertir en murmuradores. Los israelitas eran muy quejosos, se quejaron de la vida en el desierto y culparon a Dios por su situación. Así que Dios nos está enseñando que no dejemos que eso pase entre nosotros. Veamos lo que pasó en el desierto. Éxodo 16, verso 8. Había habido una gran murmuración en el desierto. Ellos dijeron que estaban cansados de comer maná. No sembraban nada. Dios les proveía el maná. El verso 8 dice, dijo también Moisés, Jehová les dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan para saciarlos, porque Jehová ha oído sus murmuraciones con que han murmurado contra él. Porque nosotros, dijo él, hablando de él, de Aarón, que eran parte del liderazgo, ¿qué somos? Sus murmuraciones no son contra nosotros. En otras palabras, él estaba diciendo, lo que están diciendo ustedes no es contra nosotros, porque nosotros no los estamos alimentando. Ustedes están murmurando contra Dios. Y cualquiera que tenga esa tendencia de quejarse, va a tener que aprender a controlarse y adoptar sus propias medidas para poder frenar su lengua. En Hechos 6, los apóstoles administraban la iglesia. Ya en este caso, toda irregularidad tenía que ser corregida de inicio, porque la queja en la iglesia se estaba iniciando y Dios ha puesto en la iglesia gobierno. Primera de Corintios 12, 28. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Este versículo afirma que Dios puso gobierno en la iglesia y la palabra gobierno se refiere al poder de reinar, al control organizado que Dios ha puesto en la iglesia. Él ha puesto gobierno en la iglesia para mantener el orden entre los creyentes. ¿Los creyentes se pelean? Sí, se pelean. ¿Los creyentes se tratan? Sí, se tratan. ¿Los creyentes se demandan? Sí, se demandan. ¿Los creyentes tienen juicio entre ellos? Sí, tienen juicio entre ellos. Por esa causa el Señor ha puesto gobierno en la iglesia. Hay gobierno en la nación, hay gobierno en la escuela, hay gobierno en la familia, hay gobierno en la universidad y hay gobierno en la iglesia. ¿Para qué? Para mantener
el orden entre los creyentes. El Señor había puesto ciertos oficios y ministerios en la iglesia para gobernarlas. Efesios 4:11. Y Él mismo, dice, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Por eso cuando apareció el descontento de los creyentes griegos, los apóstoles rápidamente lo resolvieron demostrando gran sabiduría para gobernar. Los 12 apóstoles reunieron a todos los creyentes y le dijeron, no es justo. En otras palabras, no vengan a quejarse más encima. No es justo que nosotros tengamos que servir a las mesas porque se están quejando de lo que reciben. No es justo. La obra de los apóstoles, escúchelo bien y grábeselo en la cabeza, es perseverar en la oración y en el ministerio de la palabra. Los ministros del Evangelio siempre deben recordar la sabiduría de estos apóstoles que quedó registrado en la iglesia, porque la responsabilidad del ministro es darse a la oración y al ministerio de la palabra. No hacer trabajo seglar terrenal a menos que sea absolutamente necesario, a menos que no haya quien realmente lo haga. Así que los apóstoles mandaron sabiamente a los creyentes que busquen entre ellos mismos 7 personas de buen testimonio, llenos del Espíritu y de sabiduría. Y luego los ordenaron como diáconos. ¿Quiénes eran ellos? Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás. ¿Cómo fueron escogidos los 7? Los apóstoles solamente dieron los requisitos que cada persona tendría que reunir. 2, la iglesia los eligió y los apóstoles los nombraron y los ordenaron. La manera que esto se hizo o en que esto se hizo trajo contentamiento a todos. La gente escogió a los hombres, pero los apóstoles retenían la autoridad y la decisión final claramente en sus propias manos. Tras que se restauró la unidad, hubo un avivamiento. Todos los creyentes estaban contentos y los apóstoles podían darse a la oración y al ministerio de la palabra. Dios tendría o tiene muchísimas razones para quejarse de nosotros. Muchísimas. Pero aún así nos muestra su compasión, nos muestra su amor una y otra vez, sin importar cuál es nuestra ofensa. Seamos generosos a la hora de perdonar, porque eso produce unidad. Aprendamos a valorar las bendiciones que recibimos, porque eso es lo que necesita la iglesia, un cambio. Y la iglesia no es el templo, la iglesia somos nosotros. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.